como les estaba diciendo, cualquier elemento que sea susceptible de ser excitado y susceptible de ser medida esa reacción es un sistema que puede ser, se puede considerar un sistema, básicamente, un sistema incluso controlable. Por ejemplo, no solamente el hecho de que usted le aumente la tensión a una planta y, y usted mida la salida, no, incluso hay sistemas hay sistemas sociales, ¿no? Por ejemplo, la elección de un presidente, el cambio de una situación, un asunto como la pandemia que tenemos ahorita, todos esos son elementos que excitan de alguna manera el sistema dinámico social. Lo que pasa es que esos modelos no son modelos únicos, ¿cierto? Son modelos que tienen diferentes comportamientos y diferentes características. Entonces, tratar de enmarcarlo como haríamos nosotros desde la ingeniería de control, como enmarcarlo en un solo método, enmarcarlo en un solo modelo, sería muy complejo. Por eso hay diferentes ramas que analizan, por ejemplo, los comportamientos sociales. Están los sociólogos, dentro de los sociólogos hay muchas líneas. Las personas que se encargan solamente de la dinámica personal son los psicólogos, ¿cierto? Ellos son, entre comillas, expertos en identificar características de las personas, pero básicamente lo que ellos están tratando de identificar son unos patrones ya definidos comportamentales en los seres humanos. Entonces, en ese orden de ideas, en ese, regálame un segundito que esto sí es... Entonces, en ese orden de ideas, todo sistema físico o todo sistema, como les decía yo a ustedes, que sea susceptible de ser excitado y susceptible de ser medido, pues tiene la posibilidad de comportarse y tiene una respuesta dinámica, ¿cierto? Y solamente por la naturaleza de tener una respuesta dinámica, pues tiene una imposibilidad de ajustarse a esos cambios. Entonces, los elementos de filtro, ¿cierto? Utilizan esas discapacidades, esas imposibilidades que tiene el sistema para, para lograrlo hacer reaccionar de alguna manera. Por ejemplo, socialmente la estratificación es un modo de filtro, ¿cierto? Porque pues no es lo mismo eh, la exigencia económica que le tiene que hacer el Estado a una persona de estrato 6 de 5 y 6 que la exigencia económica que le hace, por ejemplo, el estrato 1, 2 y 3. ¿Cierto? Al estrato 1, 2 y 3 los pisotea todo lo que quieren y al estrato 5 y 6 les regala todo. O sea, todos no nos tratan igual. Entonces, eso es una especie de filtro, es una especie de filtro social, ¿no? También, o sea, todo está involucrado ahí. Listo. De hecho, pues, eso eran algunos elementos que habíamos visto también, que era básicamente la respuesta al sistema de segundo orden, ¿cierto? Donde habíamos identificado eh, ciertos puntos, por ejemplo, el tiempo de establecimiento del sistema. Habíamos definido también el máximo sobre impulso. Habíamos definido unos tiempos acá, que era el tiempo pico, que era el tiempo de crecimiento, el rising time, pues el tiempo de subida, ¿cierto? Un tiempo del que habían hablado ustedes, que me siguieron, la verdad yo no lo había trabajado, que es el tiempo de retraso o delay time, o time delay, ¿cierto? Y otra definición también que lo hablamos, que es el rising time o tiempo de crecimiento, que se define como la variación que tiene o el tiempo que dura el paso del 10 al 90% del valor de estado estable de un sistema. Entonces, esas son algunas características que habíamos revisado. Por acá también fundamental, hablamos de uno de los teoremas, de uno de los teoremas de uno de los teoremas de la transformada de Laplace, ¿cierto? Que es bastante fundamental. Son básicamente dos teoremas, el teorema del valor inicial y el teorema del valor final. El teorema del valor inicial, como estamos trabajando con funciones de transferencia, todas las funciones, en los modelos con funciones de transferencia se asume que usted parte de condiciones iniciales nulas. Se asume eso. Usted parte de condiciones iniciales nulas. ¿Por qué se asume que usted parte de condiciones iniciales nulas? Porque es la única forma de usted encontrar una generalidad en el sistema.
Por ejemplo, si usted tiene, por ejemplo, una derivada cualquiera, así como cuando uno tiene una derivada, usted tiene, por ejemplo, la derivada con respecto al tiempo de f de t, ¿cierto? Y eso se le va a hacer la transformada de la clase. Entonces usted quiere, digamos, la derivada enésima de t a la n. Entonces usted tiene k s a la n por la transformada de f de s menos, se empieza f de 0 por s a la n menos 1 menos f' de 0 por s a la n menos 2 menos, perdón, muchos elementos que siguen acá. ¿Sí ven? Entonces, este elemento es el factor dinámico asociado a la derivada, pero todos estos elementos que están acá son considerados condiciones iniciales nulas y son condiciones estáticas del momento, condiciones estáticas de un momento preciso. Entonces, por ejemplo, aquí pueden estar relacionadas condiciones de velocidad, aceleración, posición, corrientes, variaciones de corrientes, voltajes, variaciones de voltajes, bueno, lo que sea, pues estar aquí y todos tienen condiciones iniciales. Entonces, claro, cuando usted define una función de transferencia, por ejemplo, y usted eh, encuentra la función de transferencia, entonces usted va a encontrar, por ejemplo, que su función de transferencia es s al cuadrado más 3,3s más 122, por decir cualquier cosa, ¿cierto? Y estos elementos que están acá, van a hacer que su sistema tenga, por ejemplo, s al cuadrado más 1,25. Cualquier cosa. Este elemento que está acá, este cero que le aparece al sistema, está relacionado con quién? Está relacionado con las condiciones iniciales. Claro, entonces cuando nosotros miremos la respuesta del sistema, pues nosotros desarrollamos un modelo para que el sistema tuviera este comportamiento, por ejemplo, pero como el sistema tuvo una condición inicial diferente, o sea, no empezó desde cero, sino desde por acá, entonces su respuesta al escalón es diferente, por ejemplo. Y tiene que ser algo como así. Entonces, claro, este cero que está acá hace una variación dinámica entre la respuesta del sistema. Entonces, nosotros qué estamos analizando, esta función de transferencia no es general, porque es esta función de transferencia dada las condiciones iniciales dadas para el sistema. Entonces, cuando nosotros analizamos sistemas dinámicos, eh, lo que decimos es que las condiciones iniciales se asumen nulas, son iguales a cero estrictamente. ¿Por qué? Porque cuando usted dice que las condiciones iniciales son nulas, entonces usted dice, bueno, el sistema tiene una referencia a una posición cero, cero. El sistema tiene cero en velocidad, cero aceleración. Cero velocidad, cero aceleración. O sea, el cuerpo no se está moviendo, parte del que está el reposo. En cuestión de corrientes, los almacenamientos de tensión en los capacitores son cero. Los almacenamientos en el campo magnético son cero. ¿Sí me entiendes? O sea, es mucho más general. Es mucho más general. Eso es lo que permite una generalidad. Porque la función de transferencia propiamente no está diseñada para albergar dentro de ella naturalmente condiciones iniciales, como si lo hacen otros modelos, por ejemplo, los que vamos a charlar un poquito más adelante. Más adelante. Listo, entonces estos son algunas cositas que debemos de tener en cuenta también. Por acá hablamos. Bueno, el teorema del valor final, estamos hablando de eso. Entonces, claro, cuando nosotros hablamos del teorema del valor final, perdón, del valor inicial, entonces, claro, ¿dónde empieza este sistema? Acá, acá. ¿Cierto? En este caso, con condiciones iniciales diferentes de cero y en este caso con condiciones iniciales iguales a cero. ¿Cierto? Entonces, esto sería lo más general. Sería lo más general. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ¿cómo hace usted, si usted tiene que analizar un sistema con condiciones iniciales, cómo hace usted para definir, por ejemplo, instantáneamente eh, eh, el- la inductancia variable que tiene un inductor debido al campo magnético en un instante t igual a cero antes de hacerlo? No, pues esa vaina es imposible.
Entonces es más fácil usted decir, por ejemplo, que el efecto o la tensión de inducción en un sistema como condición inicial es lo básico. Los capacitores están descargados, los inductores están descargados, todos así. Entonces, partimos de acá. Y el teorema del valor final nos dice a nosotros es dónde termina este sistema. Entonces, a la larga, pues yo les mostré a ustedes toda la deducción de la fórmula, pero a la larga se dice que el Y de SS o el valor de estado estable del sistema, state, ¿cómo se llama así? Estado estable, es igual al límite cuando S tiende a cero, ¿cierto? Y les mostré también por qué S tiende a cero, porque S tiende a cero de S por Y de S. Esta es la que está acá. Entonces, cuando nosotros la vamos a aplicar, esto, por ejemplo, sobre un sistema que fue la propuesta, un sistema cuyo Y de S es igual a H de S por U de S, pero entonces acá decimos, por ejemplo, la entrada del sistema U de S es 1 sobre S, ¿cierto? Digamos, esa es la respuesta al escalón, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el valor de estado estable de un sistema ante un escalón? ¿Cierto? Que es una generalidad, de hecho, la mayoría de las veces siempre trabajamos con escalones. Entonces nosotros decimos lo siguiente, decimos que tenemos que el valor de estado estable de ese sistema es igual al límite cuando S tiende a cero, en este caso de S, pero por Y de S, pero Y de S ¿quién es? Es H de S por U de S, pero U de S es 1 sobre S, que es el escalón. Entonces, claro, si yo simplifico acá, pues me queda que Y de S es igual al límite, perdón, al límite cuando S tiende a cero de H de S. Entonces, si tengo el límite cuando S tiende a cero de H de S, pues básicamente encontrar ese límite es evaluar la función en cero. Entonces sería H de cero. Entonces, solamente evaluando la función de transferencia en cero, encontramos ese valor. Por ejemplo, si usted tiene una función de transferencia HS de orden 3, de orden 3, pues tiene K3 S más 2 sobre eh, S a la 3 más 4S a la 2 más 5S más 4. Listo, ¿cuál es el valor de estado estable de ese sistema? Pensando en que ese sistema sea estable, el valor de estado estable es 2 sobre 4. Entonces ya es simplemente evaluar esto es 0, o sea que nos queda un 2 arriba. Esto es 0, 0, 0 y nos quedan 4, 2 cuartos. Ahora, ¿dónde sería diferente? Pues que si de pronto en el polinomio que yo planteé, Profe, señor, qué pena, ¿podría explicar esa parte ahí, esa última parte ahí, que no sé dónde salió ese número? ¿cuál Es que número? me perdí ahí cuando hizo lo que es igual a cero. Sí, ahí en el, o eso qué es, eso es 8S, o eso es que no entiendo ahí en Ah, el numerador. esto. Sí, es que no sé, se hizo algo ahí que no le entendí, qué pena. No, no, eso Eh, es una función. O sea, les estaba diciendo acá que estamos hablando del teorema del valor final. Entonces, hablando del teorema del valor final, les puse un ejemplo. Por ejemplo, tengo una función de transferencia h de s que tiene 3s más 2 en el numerador y en el denominador tiene s a la 3 más 4s cuadrado más 5s más 4. Ya, eso es una función de transferencia. Entonces, si el sistema es estable, ¿cierto? Si el sistema es estable, entonces su valor de estado estable será y de SS, será igual a evaluar, ojo, su valor de estado estable ante un escalón, ¿cierto? Sería como evaluar la función de transferencia en S igual a cero. Entonces esto sería cero, 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 y nos quedaría 2 sobre 4. 2 sobre 4. O sea que el valor de estado estable de eso sería 0.5. Entonces, cuando yo haga el proceso de mirar mi sistema dinámico como tal,
Entonces voy a ver que él simplemente se estabilizó. Entonces, por ejemplo, miren, bueno, entonces como les venía diciendo, hagamos un ejercicio aquí breve. Pues construyamos una función de transferencia. H, ahí todos están viendo el escritorio, ¿cierto? Sí, profe. Listo. Entonces, por ejemplo, H es una transfer function de, entonces ponemos numerador, ¿sí? Entonces, vamos 3 espacio 2 y acá vamos a poner 1 espacio 4 5 y 4. Bueno, era más o menos el ejercicio que tenemos ahorita. Listo. Esa es una función de transferencia, una función de transferencia de orden 3 que tiene un cero. O sea que si yo le digo a esto pzmap, entonces por pzmap de h, entonces pzmap de h me va a mostrar a mí los polos. Me tiene que mostrar 3x y un cero. Miren lo que está. ¿Ok? Desde aquí nosotros ya vemos que el sistema es estable. ¿No? Desde aquí nosotros ya vemos que el sistema es estable. Y también que el sistema es de fase mínima, ¿no? ¿Por qué nos damos cuenta que el sistema es de fase mínima? Porque todos sus polos y todos sus ceros están en semiplano complejo izquierdo. O sea que este sistema que está acá es estable. Este sistema es estable. Entonces, si queremos saber específicamente sus valores, pues por ejemplo, nosotros decimos h punto denominador den 1 y esto me entrega a mí los coeficientes, los mismos coeficientes que somos acá, 1, 4, 5 y 4. Y para sacar el numerador, lo mismo, num, nos entrega 0,032, que fue lo que pusimos. Listo. Entonces, si yo quiero sacar, por ejemplo, los polos del sistema, yo simplemente saco los roots de este polinomio. Entonces, estas son las raíces. Todos, todos los coeficientes, todos los coeficientes reales de los polos son negativos. O sea que el sistema es estable. Y bueno, acá aparece cero, ¿cierto? Porque después el algoritmo lo calcula como cero, pero claro, tiene sentido que aparezca eso ahí. Y lo otro también que es re fundamental es que los polos siempre aparecen en pares conjugados. Siempre aparecen en pares conjugados. Miren lo que está. Eso es fundamental que tengan en cuenta que los polos, cuando un polo es complejo, necesariamente en un sistema dinámico debe tener su conjugado. Vayan pensando por qué creen que eso es así. Si no ¿Vale? lo tiene, ¿qué, profe? Por eso vayan pensando qué pasa o qué podría pasar. Divaguen ahí un momentico mientras yo monto. Profe, repite Dime. la pregunta, por favor. Qué pena, es que, ¿Por qué, por qué necesariamente en una función de transferencia siempre deben de existir polos en pares conjugados? ok. Eso Hmm. vayan pensando un momentico, ya lo discutimos. Vayan pensándolo y ya lo conversamos. Bueno, miren, acá tenemos esta función de transferencia. Entonces, ya nos dimos cuenta que el sistema era estable, ¿sí? Obviamente va a ser una locura. Ah, bueno, de hecho, pues, para mostrarles esto. Estos dos polos que están acá, ¿cierto? Estos dos polos que están acá son polos de orden 2. Todavía no he visto el funcionamiento, pero solamente estoy mirando. A ver, al ser de orden 2, nosotros vamos a esperar algo más o menos así. Disculpenme que les saqué Paint Simulator. Entonces nosotros estamos Profe, viendo, pues usted me puede recordar por qué eran de fase mínima. Sí, porque por favor. todos sus polos y todos sus ceros están en semiplano complejo izquierdo.
en la zona de estabilidad. Ah, sí. No son estabilidad, señor. Está 10. Entonces nosotros qué vamos a anotar, vamos a mirar que el sistema por esos dos polos que tiene va a ser algo como así, algo como amortiguado, ¿cierto? Pero suave porque está. Y el tercer polo está aportando una dinámica un poquito lenta, ¿cierto? Un poquito lenta, pero no tanto, ¿cierto? Entonces nosotros vamos a ver en general que el sistema va a responder como de esta manera más o menos, como así. Y fuera de eso, nos aparece un cero también, entonces vamos a ver que esta vaina se va a exagerar probablemente mucho más, entonces va a ser algo como así. O sea, solamente por el tipo de polos. Entonces miremos cómo funciona esto. Pillo, step, step de H. Pues, miren ahí está. Sobreimpulso debido a cero y miren el valor de estado estable del sistema. Punto 5. Y fue básicamente lo que acá dijimos que iba a suceder. Un sobrepico acá y una pequeña estabilización. Y eso tiene que ver por la localización de los polos del sistema. Como los polos están dispuestos, entonces, por ejemplo, acá vamos a hablar de algo que se llama el criterio de polos dominantes, ¿cierto? Que es una característica para diseñar, para hacer también el diseño de sistemas de control. ¿El criterio de qué, profe? Qué pena, es que no lo escuché muy bien. No lo escuché. Criterio de polos dominantes. ¿Sí me escucho ya? Profe, sí. Listo. Entonces, pasemos acá. Entonces, el criterio de polos dominantes es bastante interesante porque el criterio de polos dominantes nos dice a nosotros, por ejemplo, cuál es el comportamiento dominante de un sistema. ¿Cierto? Comportamiento dominante de un sistema. Entonces, por ejemplo, usted, eh, nosotros tenemos contribuciones dinámicas, no sé, H sub K de T, no sé si las recuerdan, de C sub K de T por E a la alfa sub K de T por A sub K seno de omega sub K T más B coseno de omega sub K T. ¿Ok? Esa es como la general, por decirlo así. Entonces está, por ejemplo, esta parte que es la que está asociada a los ceros del sistema, ¿cierto? Solamente me da distorsión. Esta que es la envolvente de atenuación, porque si alfa sub k es negativo, entonces esta es convergente. Entonces, y ese sistema de convergencia hace que todo este sistema de oscilación en régimen permanente sinusoidal se vuelva a cero. Así que eso es lo que tenemos. Esa es una contribución general de un polo. Ahí están todos metidos, tanto el polo como una posible contribución de un cero. Y aquí encontramos pues también, ojo, que hay una relación estrecha entre los polos y los ceros. Listo, pero pues ya eso lo hablaremos en su momento. Entonces, claro, si nosotros miramos, perdón, así con lo que estoy rayando con este color, ¿sí ven? Pues sí, ahí se ve. Listo. Pero lo voy a pasar a uno más grueso. Ese es como más como lapicero, entonces más como rayar. Digamos que nosotros acá tenemos alfa, acá tenemos omega, menos j omega. ¿No? Ok. Entonces nosotros qué vamos a ver, entre los polos estén más cerca, ¿cierto? Más cerca de este punto, por ejemplo, si tengo un polo de orden 1 acá, entonces la respuesta de ese polo va a ser lenta. Entonces, y si yo voy echando hacia atrás, por ejemplo, la respuesta de ese polo va a ser mucho más rápida. Y si me muevo más hacia atrás, la respuesta de ese polo va a ser mucho más rápida. Y si me puedo mover por acá, por ejemplo, tendiendo al infinito, la respuesta del sistema va a ser mucho más rápida.
Eso es bien interesante porque entre más rápido pasa el transitorio de un sistema, entre más rápido pasa el transitorio de un sistema, pues menos se va a observar su contribución dinámica. ¿De qué? O sea que si usted, en ese orden de ideas, si usted tuviera que tener, tuviera que tener, eh, tiene que tener un sistema de orden 3 donde hay un tercer polo que le está molestando, pero usted no se puede deshacer de él, tiene que tenerlo, ¿dónde lo podríamos poner para que no afecte? ¿Dónde creen? O sea, ¿dónde lo tendríamos que poner? Sí, ¿dónde lo tendríamos que poner para que no nos afectara tanto? Pues tendrá que se acerque a cero, ¿no? No, al contrario, porque mire que cuando él se acerca a cero, es demasiado lento, o sea, tiene demasiada inercia el sistema. O sea, el cambio es muy lento, usted lo puede percibir. ¿Ok? Ah, listo. Y Hay que alejarlo. entre más nos movamos en este sentido, ¿cierto? Entre más nos movamos en este sentido, pues más fácil vamos a ver efectivamente que, entre más nos movamos en este sentido, pues más rápido vamos a ver que la dinámica pasa más rápido, o sea, se nota menos, ¿cierto? Entonces, si yo quisiera, por ejemplo, tener un tercer polo que a mí no me moleste, lo echo para allá, porque estoy garantizando de que su dinámica va a ser rápida, por decirlo así. Lo mismo pasa con el sistema de estabilización, en un elemento inestable, por ejemplo. Eso lo en un espacio de inestable. Está acá. Claro, la respuesta a este sistema, ¿qué va a hacer? Pues cuando él se excita, él va a tener un crecimiento, se va a demorar. Pero si usted ya está por acá, por ejemplo, el sistema va a tener otro crecimiento diferente. Si usted ya está por acá, por ejemplo, el sistema va a crecer diferente, pero si usted está por acá, ¿cierto? Entonces el crecimiento del sistema va a ser más desmesurado, por decirlo así, de alguna manera. Entonces, claro, hay una zona, ¿cierto? Hay una zona de dominancia, dominancia. Entonces, el polo dominante, ¿cierto? El polo dominante es aquel que se encuentra más cerca del eje complejo. Entonces, por ejemplo, ¿cómo supe yo que el sistema de ahorita se iba a comportar de esa manera? Claro, porque si nosotros vemos, el sistema tenía estos dos polos y tenía un tercer polo por acá, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, ¿yo qué estoy viendo? Su comportamiento dominante es un comportamiento de qué tipo, de orden 2. ¿Y cómo son los comportamientos de ese tipo de sistema? Son subamortiguados. ¿Sí? Pero tiene una contribución de un tercer polo que es de orden 1. ¿Cómo es la contribución de un polo de orden 1? Que es mucho más rápido que él, ¿cierto? ¿Cuál es la contribución que él va a hacer? Es esto, ¿cierto? O sea, que él le va a incluir esta dinámica al sistema. ¿Sí? Y fuera de eso, tenemos otro actor también que distorsiona el comportamiento, que son ceros. Entonces, claro, este comportamiento generalmente lo que hace es aumentar el exceso de energía al inicio, generalmente, ¿cierto? Entonces nosotros vemos que la generalidad es que el sistema podría ser, por ejemplo, esto, ¿cierto? Que fue efectivamente lo que nosotros notamos en este caso. Claro, entonces acá lo que estamos viendo nosotros es que este que está acá, a estos que están acá se les conoce como el polo dominante. Entonces, este radio, por ejemplo, este radio que está acá, y el que es el mismo radio que está de aquí a aquí, y de aquí a acá, es un radio que es de magnitud omega n. ¿Cómo probamos eso? Pues cuando nosotros dibujamos los ceros del sistema, tenemos menosita omega n más o menos de j omega n raíz de 1 menos cita al cuadrado, ¿cierto? Ese es un polo. Y si usted calcula la magnitud del polo, ¿cierto? La magnitud del polo de ese, es como coge usted la raíz cuadrada de cita omega n al cuadrado más
omega n al cuadrado por 1 menos zeta y todo dentro de la raíz. Entonces, si ustedes desarrollan esto, pues acá zeta al cuadrado, omega n al cuadrado más omega n al cuadrado, acá está menos omega n zeta al cuadrado, pues esto se va con esto y nos queda en otro la raíz de zeta, o sea que la magnitud del polo es igual a omega n. O sea que este polo que está acá, es de magnitud omega n. Entonces, por ejemplo, el equivalente a la contribución equivalente del sistema con respecto a este es igual a uno que estuviera como, por ejemplo, acá, ¿cierto? Entonces, ellos, entre estos dos, ¿cuál es el dominante? Este sería, por ejemplo, un equivalente del círculo de ese par. Estaría acá. ¿Cuál es el dominante? El que esté más cerca al eje. O sea que eso significa que este punto que está acá es el dominante. Ahora, mucho más dominante Profe, es el cero del sistema. Señor. o sea que en base a su pregunta de por qué tenían que ser pares, es por lo, digamos, la relación angular que hay de 360. No, O eso no, nada que ver. no. ¿Quién sabe? ¿Quién se Ah, imagina? Pero muy buen intento, Daniel. Muy buen intento. No, no, espera. ¿Quién más cree que tiene la respuesta? no, es que estaba buscando en Erogata y ahí decía algo sobre el lugar de las raíces, pero entonces no sé si sea eso. Eh, no, no tiene que ver con el lugar de la raíz. No, entonces me rindo, cancelo. Ah, que me no, cancelar, no. Pasa lo siguiente con eso. Bueno, esta parte está clara. Esta parte está clara. Lo que tiene que ver con los polos dominantes. Entonces, claro, ¿cuál es el polo dominante? El que está más cerca. El que está más cerca al eje. Por ejemplo, ¿cómo comparamos estos dos? Pues los comparamos a partir de su magnitud, ¿cierto? De su magnitud omega n. Por ejemplo, este polo está mucho más lejos. Entonces, la relación es que ¿cierto? Este que está acá es más dominante, que es el equivalente de esto, es más dominante que este. Entonces, por eso el comportamiento dominante del sistema es de un comportamiento de orden 2. Pero, por ejemplo, si yo hiciera algo diferente, ¿cierto? Yo dijera, no, mi polo dominante va a ser un sistema de orden 1, ¿cierto? Pero, y le voy a dar menos dominancia a un par de polos, por ejemplo, en este caso. Terminemos este concepto. Pues, por ejemplo, ¿qué estoy viendo yo acá? Que la respuesta de mi sistema dominante, ¿cierto? Dominante es una respuesta de orden 1, que es poco lenta, digámoslo así. Y tenemos una respuesta amortiguada que es un poco rápido, ¿cierto? Que vamos a ver algo así, ¿no? Más o menos así este sistema. Si nosotros mezclamos las dos contribuciones, pues ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar un sistema que hace algo como así, más o menos, que va a tener una tendencia de sistema de orden 1 con algunas oscilaciones de orden 2, pero ahí se van a ver mezcladas las contribuciones. Entonces miremos, por ejemplo, eh, acá cómo se ve esto. Entonces, por ejemplo, voy a crear los polos. Por ejemplo, los polos de mi sistema van a ser, vamos a ponerle menos 0.5 para que sea un polo estable. Listo, punto y coma. Voy a poner los otros dos lo suficientemente lejos. Entonces, este está 0.5, los otros los voy a poner en menos 3, por decirlo así, pues. Menos 3 más 1 y eh, más, perdón, más, punto y coma y su conjugado, ¿no? El conjugado, menos. Listo, ahí tengo los tres polos. Pero me reviso que están preguntando por acá. Profe, a Camilo no lo deja ingresar. Edward, pero pregúntale porfa. Bueno, no Pregúntale se puede la porfa. figura. Ah, ya. Ah, se salió, chino. Ya le iba a dar entrar. Dígale que lo vuelva a intentar. Listo, profe, es que él le ha dado como 4 veces y dice que usted le tiene que dar permiso. Sí, sí, dígale que lo haga, que ya lo tengo acá pendiente para darle entrar.
Tiene que estar intentando conectarse. Profe, entonces cuando son de orden 2 se dice que son dos los polos dominantes o cómo. Sí, pues que es que la dinámica, no se dice que los dos polos, sino que se dice que la dinámica dominante es de orden 2. Entonces es una dinámica, es una dinámica subamortiguada, pues como la que estamos acostumbrados a manejar. Bueno, mientras aparece este man acá, sigamos. Entonces, claro, entonces hagamos lo siguiente. Por ejemplo, acá yo tengo los polos, entonces quiero saber cuál es el polinomio que me genera estos, ¿cierto? Vamos a llamarlo perdón, poli de P, y acá llamemos este den. O sea, ¿cuál es el denominador que me entrega esos polos? Entonces, estos son los coeficientes que me los entrega. Entonces, por ejemplo, yo ya sé que este es el denominador, entonces voy a armar una función de transferencia, que va a ser transfer función de, ¿cierto? Entonces, si yo le digo acá den de end, coma, den, ¿qué estoy haciendo ahí? ¿Qué estoy garantizando en la respuesta del sistema haciendo eso? Yo voy a analizar un escalón, ¿no? ¿Qué estoy garantizando? Correcto. ¿Usted me puede por favor de recordarme esos esos son polos, ¿cierto? Sí. Yo sé que se está incluyendo ahí unos nuevos. Pille pues lo que yo estoy haciendo. Cambié la dinámica. En este caso hice, por ejemplo, lo que tengo acá en la hoja, ¿cierto? Que fue de construir un sistema con esta dinámica. Entonces, este es mi polo de punto 5, este es mi polo de menos 3 más o menos, ¿cierto? Entonces, esto es lo que nosotros vamos a encontrar. Eso fue lo que construí. Entonces, partí de los polos, ¿cierto? Partí de los polos, diseñando los polos. Entonces, al partir diseñando los polos, dije, bueno, estos van a ser mis polos, ¿cierto? Por decirlo así. Utilicé la función poly. La función poly me permite a mí eh, recuperar, por ejemplo, cuál sería el polinomio que me daría estos polos. Por ejemplo, si yo cojo en este momento, por ejemplo, then, me vamos a ver esos valores, pero si yo le digo aquí, por ejemplo, roots de then, él me va a entregar los mismos polos que yo diseñé, menos 3 1 menos 3 1 y punto 5. Listo. Entonces, cuando yo hago esto, ¿cierto? ¿Qué estoy haciendo? Then, le estoy dando este mismo denominador al sistema, pero acá también le estoy diciendo que le estoy poniendo un valor arriba. Bueno, tienen que revisar sus apuntes para saber por qué realicé eso. Porque garanticé que el valor de arriba fuera 5 también igual que acá al final. Entonces voy a hacer esto. Step de, bueno, antes de darle step, voy a decirle, TLC, no, TLC no, close all, y ahorita sí, step de H, step de H. Bueno, primero miremos el PZMap de H. Claro, miren el PZMap de H. Acá tengo un polo, ¿cierto? Y acá tengo los otros dos, que básicamente era lo que les había propuesto, ¿cierto? A veces así no se ve tan chévere, entonces uno prende la grilla, le dice grid on, y vuelve otra vez acá, pues ya se los muestra como en un sistema de radial angular, pues como originalmente son los polos.
Entonces acá vemos que, por ejemplo, el radio asociado a este es un radio que está suficientemente lejos del sistema. Listo, entonces miremos por acá. Ahorita sí miremos cuál es el step de H. Step de H. Bueno, en este caso, por ejemplo, sí se ve que hay acá un desliz, pero miren que el comportamiento general es de un sistema de orden 1. Lo que pasó fue que puse la dinámica muy lejos, para poder que se note, ¿no? La puse muy lejos, la puse en -3. La voy a poner en 1. En 1 ya se tiene que notar. Lo que pasa es que ya en 1, perdón, en 3 en comparación con .5, ya es muy lejos, ¿cierto? Acá ya tengo estos. Calculo el denominador igual. Este es el denominador. Y ahora calculo la función de transferencia. ¿Ven? Ya tengo la función de transferencia. Ahora reviso el PZMap. Efectivamente por acá está. PZMap. Tengo los polos. Sigue siendo dominante el polo. Si no me consta, prendo la grilla. Eso no significa que ustedes van a poder aprender cualquier grilla que no por en la calle. Eso acá. Bueno, Eso estaba pensando. bueno, acá está. Tengo esta función de acá, esta función de acá y esta función de acá. Ahora estos son los polos que tenemos del sistema. Orden 3. Obviamente el dominante es este. Ahora miremos otra vez la respuesta dinámica. Participante. Listo, creo que ya entró. Y ahora, miremos esto, hacemos esto. Step de H. Listo, mire que ya se nota acá un poquito más la respuesta del sistema, pero se sigue sin notar porque no le puse una frecuencia de oscilación muy pequeña. Entonces aumentamos la oscilación. Estamos bien exagerados. 10, 10. Lo mismo, calculamos el denominador, calculamos H y le decimos PZMap, ya se va a ver exageradísimo. Porque ya se van a ver exagerados los polos acá. Para poder verlo bien, le presentamos la grilla Bagnol. Eso. Pues claro, acá ya miramos y efectivamente, ¿no? Con respecto al polo, se ve que está muy arriba. Y entonces ahorita miremos el step de H. Claro, mire que, ¿sí ven? Acá, y eso que todavía no se nota casi, pero aquí se alcanzan a ver algunas oscilaciones. Pues se alcanzan a ver algunas oscilaciones y se nota pues que ya hay un poco de comportamiento. Entonces, por ejemplo, yo podría mirar cuáles son los roots o las raíces del denominador de H, que son las mismas que diseñé ahorita. Por ejemplo, este es un polo tal. Yo puedo decir, por ejemplo, H1 es igual a, el valor de estado estable de ese sistema es 1, ¿cierto? Mira, acá está, el valor de estado estable de ese sistema es 1. Entonces yo podría decir, por ejemplo, otra función de transferencia, 1, coma, y a este sistema le quiero dar el mismo polo. Entonces, 1 y punto 5. Este sería, ahora miremos esto. Step de H, H, H1. Entonces miremos la... bueno, perdón, yo la embarré. Punto 5. Gracias. Entonces, todos out. Y volvemos a dibujarlas. Pues claro, miren las respuestas. Pues la respuesta roja es la respuesta del sistema de orden 1.
¿cierto? Y la respuesta 2 es la del sistema de orden 3 que tiene ese comportamiento de las políticas. Es muy parecida, de hecho, estas pequeñas variaciones que se presentan aquí se podrían identificar casi como ruido, ¿no? Casi como ruido. Pero son pues como características pues que se ven en los sistemas. Entonces, ¿qué preguntas tienen hasta ahí? Listo. Entonces la tarea ahorita es la siguiente. Listo. La tarea es la siguiente. Entonces ustedes van a coger eh, un sistema de orden 1. Van a coger un sistema de orden 1. Van a decir, por ejemplo, h de s es igual a beta sobre s más alfa. ¿Sí? Y lo que van a hacer es que a este sistema le van a poner un PID. Entonces, esa función PID, controlador, es igual a lo siguiente, es k sub d, s cuadrado más k sub ps más k sub i. Este es el famoso PID, o la función de transferencia del controlador PID. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Van a calcular, primero que todo, el sistema en lazo cerrado, de este elemento, el sistema en lazo cerrado, ¿cierto? Y después de calcular el sistema en lazo cerrado, ¿cierto? Van a mirar los otros elementos, ¿cierto? Por ejemplo, cómo es calcular KI, KP, KD. Van a encontrar las fórmulas para hacer eso. Eh, van a, ¿qué más? Van a mirar, por ejemplo, cuál va a ser su error de estado estable, ¿cierto? A qué es igual. Cuál es su valor de estado estable, a qué es igual. Y les pongo de lo que a mí me da pereza hacer. Mm, tururú. Listo. Entonces van a hacer esto, van a diseñar un sistema de orden 2, perdón, de orden 1, ¿cierto? Por ejemplo, van a definir un sistema como este y luego van a diseñar un PID, ¿cierto? Que me garantice a mí que ese sistema de orden 1 que ustedes diseñaron va a tener un tiempo de establecimiento de 1 segundo y un máximo sobreimpulso menor del 10%. Listo. Entonces, hagan, Profe, señor, qué pena. ¿MP es qué? máximo Eh, sobreimpulso. mm, listo, del menos del 10%. Eso, que sea menor, que sea el máximo sobreimpulso que sea menor que el 10%. Menor que el 10% es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 9.5, 9.8, 9.9, 9,9999. Mano, de pronto preguntar, ay, pero menor, ¿cuánto? Negativo no tiene sentido, ¿cierto? Negativo no tiene sentido porque recuerden que el máximo impulso del sistema está dado con respecto al sobrepaso del valor de estado estable. Entonces lo peor que se puede encontrar es que el sistema haga esto, o sea, que no tenga sobreimpulso. Entonces por eso no hay sobreimpulso negativo, por decirlo así de una manera. El tiempo de estado estable o el tiempo de establecimiento les estoy diciendo que es aproximadamente 1 segundo, ¿cierto? Pero ojo, este comportamiento del sistema es en lazo cerrado. Y este diseño que está acá es para el sistema en lazo abierto. Entonces ustedes tienen que decir, mi función de transferencia es esta, listo. En lazo cerrado con esto son tan, tan, tan. Entonces el controlador es este. Les recomiendo que hagan primero el análisis. Les recomiendo que hagan primero el análisis en, hagan primero el análisis en, ¿cómo fue la palabra? Asumiendo, ¿cierto?, que su función es esta,
asumiendo que su función es esta. Y luego lo que vamos a hacer es que con el diseño de esto, básicamente lo que vamos a hacer es simular e identificar las características que obtengamos. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, Profe, lo que usted escribió a un lado, CS, ¿dónde? eso, Eso que está acá es error. eso, Error de ¿es estado CS estable. o es que no escuché cuando se escribió esa parte? Ah, está estable. Sí, error de estado estable y No, se está cortando. error de estado estable y valor de estado estable. Muchachos, ya se va a cortar, listo. Si tienen alguna pregunta, comentarios al respecto o tienen alguna duda, al correo, estoy pendiente, bueno. Listo, profe. Bueno, muchachos, Listo, bro. cuídense mucho, pues, feliz noche. Listo, profe. Y Listo, profe, Bueno, muchas gracias. muchas gracias. Ya camellar, pues, muchachos, ¿Sabe qué feliz noche. capítulo del Ogata está? Es que lo estaba buscando y no lo veo como muy distinto. No me acuerdo bien, déjame, yo reviso y les escribo por el chat, bueno. Listo, profe, está profe, bien. muchas gracias. Feliz noche.